Muy buenos días, mis queridos hermanos. El día de hoy vamos a tener un estudio en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4. Este libro de Apocalipsis es entre los creyentes quizás el libro más interesante, el cual todos los cristianos quisieran comprender y que se les estuviera enseñando constantemente. Sin embargo, para el incrédulo resulta un libro terrible. Quizás de los libros de la Biblia, el más terrible para el incrédulo es Apocalipsis. Pero para el creyente viene a ser tan agradable y tan importante porque en este libro de Apocalipsis se ven todas las promesas cumplidas por Dios que Él hizo promesa a los creyentes para que se cumpliesen en los últimos tiempos. Y vamos a ver el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 8. Al versículo 8. Apocalipsis 1 al versículo 8. Ahora bien, fíjense bien. En este capítulo vienen 4 seres vivientes que por muchos siglos, hermanos, intrigaron a los cristianos preguntándose quiénes son o qué representaban estos 4 seres vivientes. El libro de Apocalipsis es un libro totalmente simbólico. Todo lo que viene aquí es símbolo de algo mucho más grande. Y decíamos que esos 4 seres vivientes a veces resultan bastante intrigantes para el que apenas va leyendo y conociendo de la palabra. Y hoy vamos a discernir quiénes son en verdad esos 4 seres vivientes o qué simbolizan. Así que vamos a entrar. Es algo sumamente importante, sumamente interesante para los cristianos. Y hoy tenemos este platillo. Así que vamos a orar. Padre, en esta mañana yo le ruego y le pido, Señor, que sea su Espíritu Santo derramando de su gracia infinita, de su sabiduría inmensa, aquella sabiduría que no tiene límite, Señor. Y que sea su Espíritu Santo poniendo en el predicador esta mañana palabras santas, palabras que vengan del cielo, sabiduría venida de los cielos, Señor, para que su pueblo se nutra, para que su pueblo, Señor, en la esperanza de las promesas, estemos muy alertas y muy contentos y fortalecidos con todas estas cosas que nos pasan, Señor, porque ciertamente los tiempos son difíciles, pero su palabra viene a ser un bálsamo para nosotros. Le pedimos y le rogamos, Señor, que sea su Espíritu Santo dando el estudio el día de hoy, y todo se lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces vamos a empezar, mis hermanos. En el capítulo 4, versículo 1 dice lo siguiente: Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas,
y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, y el que era, el que es, el que ha de venir. Vamos a entonces a ver lo que simbolizan todas estas cosas. En el versículo 1 dice: Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En el capítulo 1, 2 y 3, nuestro Señor Jesucristo es el que le habla a Juan. Y en el capítulo 2 y 3 le habla nuestro Señor Jesucristo acerca del estado en que están las iglesias. En el capítulo 1, primero le muestra a nuestro Señor Jesucristo un aspecto en el cual Juan veía que nuestro Señor Jesucristo estaba a punto ya de perder la calma, porque la iglesia, las congregaciones cristianas, en verdad, hermanos, yo quisiera decir que andan totalmente en santidad, pero no es así. No es así. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1 le dice a Juan: mira, estoy a punto de perder la calma. Quizás una de las cosas que en Dios no es infinito es la paciencia. Nuestro Señor tiene una paciencia tremenda para perdonar al hombre y estar aguardando los tiempos para que Él aplique su justicia. Pero hay un límite para la paciencia de Dios. En el capítulo 2 y 3 le habla nuestro Señor Jesucristo a Juan para que escriba a las iglesias, a todas las iglesias. Son 7 iglesias que simbolizan a todo tipo de iglesia cristiana, en la cual nuestro Señor le dice a Juan: mira, mándales estas cartas a los ángeles. Esos ángeles son los pastores o los predicadores. En el hebreo hay 2 palabras que designan a los ángeles. Una palabra que designa a los ángeles terrenales, que son los hombres, y otra que designa a los ángeles celestiales, es decir, los que están allá con el Señor en el cielo. Aquí en Apocalipsis, cuando se habla de los ángeles de las iglesias, se están refiriendo a los ángeles, a los pastores y predicadores. Y en el capítulo 2 y 3 dijimos, es un mensaje para las iglesias para que entren en santidad y en obediencia delante de Dios. Y en el capítulo 4, 1 dice que después de que ya viene la reconvenida a las iglesias, Juan miró una puerta abierta en el cielo. Y dice que la primera voz que había oído en el capítulo 1 le volvió a hablar y le dijo: sube acá hacia el cielo, y yo te mostraré todas las cosas que sucederán después de estas. Es decir, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Juan: mira, después de que suceda todo lo que ocurre en el capítulo 1, 2 y 3, va a ocurrir esto. Y va a haber una adoración en el cielo.
El capítulo 4 en realidad nos habla de lo que se va a ver en el cielo después de que la iglesia sea arrebatada, después de que el Señor Jesús venga por su iglesia. Y le dice a Juan, mira, después de que veas todo lo que está pasando allá en la tierra, y después de que la iglesia sea arrebatada, vas a ver lo siguiente. Y dice en el versículo 2, Juan, al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu, y aquí, y un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Dice Juan, estaba yo junto al Espíritu Santo, y estaba yo obviamente en espíritu también, y vi en el cielo uno sentado. Ese trono, hermanos, es el trono de Dios. Y Juan vio a Dios ahí sentado en ese trono. Y dice Juan, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Vamos a ver qué es lo que es el simbolismo de esto. El que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. El jaspe es una piedra que era muy apreciada y todavía sigue siendo muy apreciada, ¿verdad? Por su valor y por su aspecto. Y esta piedra se utiliza en joyería. Es caro el material. Y dice que también tenía aspecto de cornalina. La cornalina es un mineral de un aspecto rojizo. El simbolismo de esto es que el que estaba sentado es de mucho valor y que este material, cuando se mezcla con el agua, esta agua se convierte obviamente en algo semejante a la sangre. Ya sabes a qué me estoy refiriendo. Y dice que alrededor de ese trono había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris, mis queridos hermanos, es el símbolo de un pacto. Para saber qué pacto es vamos a ir a Génesis 9. Génesis capítulo 9, del versículo 8 al 11. Vean qué dice. En el versículo 8 dice, habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. El diluvio fue para limpiar la tierra de toda maldad de que estaban haciendo los hombres. Y nuestro Dios le dice a Noé, después de que se han retirado las aguas de la tierra, baja Noé con sus hijos y le dice, mira, yo voy a establecer un pacto contigo, pero no solamente contigo, sino con todos los seres vivientes que hay en la tierra, con las aves, con los animales, que domésticos y con las bestias y con los hombres, obviamente. Este pacto es precisamente de lo que es el símbolo, el arco iris. El arco iris, cuando el Señor hace el pacto con Noé, le dice, mira, el arco iris es el símbolo de ese pacto. Este pacto me va a llevar a mí, dice Dios, a no volver a mandar un diluvio para destruir a los seres vivientes que habitan en la tierra.
Ese es el arco iris, el símbolo de ese pacto que hace Dios, dijimos, con el hombre, con las aves, con los animales domésticos y con los animales salvajes. Bien, dice el versículo 4 de Apocalipsis 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Esos 24 ancianos representan, 12 representan a las 12 tribus de Israel, las 12 tribus salidos de Jacob. Y los otros 12 ancianos representan a los apóstoles, los que venían con nuestro Señor Jesucristo a predicar el Evangelio. Y dice el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces esas 7 lámparas son el símbolo de los 7 espíritus de Dios. Hoy no vamos a ver eso, después lo haremos en un estudio posterior. Y dice en el versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. 4 seres vivientes que tenían ojos por dentro de su cuerpo, se podían ver como si fueran traslucidos, por dentro y por fuera y por la parte de adelante y por la parte de atrás. El versículo 7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león. Dijimos en el capítulo 9 de Génesis, que Dios había hecho el pacto con los hombres a través de Noé, pero que también era un pacto con los animales, las aves y los animales domésticos. El primer ser viviente era semejante a un león, es decir, el pacto que había hecho Dios era un recuerdo para que nosotros recordásemos ese pacto que había hecho Dios con Noé. Y el primer ser viviente es el representante de las bestias, de los animales salvajes. Dice, el segundo era semejante a un becerro, es decir, el becerro es el símbolo de los animales domésticos, los que pueden convivir con el hombre y servirle para sus tareas o para el alimento, ¿verdad? El tercer ser viviente tenía rostro como de hombre, es decir, obviamente es el recuerdo al hombre del pacto que había hecho Dios con Noé para que el hombre representara a toda la especie humana. Ese ser viviente tenía el aspecto como de hombre, es decir, dentro del pacto que había hecho Dios con Noé estaban primeramente los animales salvajes, los animales domésticos, el hombre, y luego vean lo que sigue diciendo. Y dice, y el cuarto era semejante a un águila volando. Es decir, el águila es el representante aquí en Apocalipsis de todas las aves de la tierra. Entonces ya vimos todo lo que está representado aquí en Apocalipsis 4 del 1 al 8. Ahora vamos a ver el versículo 8, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, fíjense bien, estos 4 seres vivientes representaban obviamente a los 4 reinos
de seres vivientes que están sobre la tierra. Los del mar es otra cosa. Esos 4 seres vivientes aparte tenían alas. Esto lo vamos a ir a ver allá en Isaías 6. Isaías capítulo 6. Vamos a ver qué dice aquí Isaías en el capítulo 6:1. Dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ahora vean qué dice. Estos serafines tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. Esos serafines habían sido creados para que proclamaran al hombre todas las bondades, misericordias y todo lo que es Dios. Y estos serafines, al ponerse sus alas, las 2 primeras juego de alas, se los ponían porque reconocían que ellos mismos no eran dignos de ver a Dios en toda su gloria. Ningún ser humano tiene la santidad suficiente ni el derecho alguno para ver a Dios. Sin embargo, nosotros, después de que hemos llegado a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, veremos al Señor tal como Él es. Bien, entonces las primeras 2 juego de alas de los serafines, con ellas se cubrían los ojos porque se sentían indignos de ver a Dios en toda la plenitud de su gloria. Dice, con 2 cubrían sus pies. Los pies, hermanos, es símbolo de camino. Con ese juego de alas cubrían sus pies, es decir, que santificaban el camino por el que andaban, porque tenían que andar en los caminos de Dios. Recordemos que el diablo desvió a una tercera parte de los ángeles de Dios para arrastrarlos para llevarlos a la rebelión contra Dios. Una tercera parte de esos ángeles se rebelaron contra Dios y siguieron al diablo. Ahora bien, y dice, y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Es decir, esas 2 alas simbolizan, el último par de alas simbolizan la rapidez con que los serafines o los ángeles o los seres angelicales obedecen a Dios. Así yo quisiera y sería el deseo primero propio, ¿verdad? De querer obedecer a Dios tan rápidamente como yo comprendo su palabra, conforme yo mismo voy oyendo predicación, porque el primero que come predicación o el platillo de la Biblia soy yo, ¿verdad? Cuando estoy estudiando, yo soy el primero que como del alimento. Y así quisiera yo mismo ser tan rápido para obedecer a Dios como estos serafines. Y también mi deseo sería que tú también, mi querido hermano, obedecieras a Dios con la presteza con que lo hacen los serafines. Así quisiera yo que fuéramos todos los cristianos. Bien, entonces vamos a regresar a Apocalipsis. Entonces vemos que todo esto va a ser una adoración allá arriba. Vean el versículo 9, dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, quiero que veas esto. Allá arriba, después del arrebatamiento, va a haber una adoración de todos los seres. Y obviamente, hermanos, ahí están representados, dijimos, por los 24 ancianos, todas las tribus de Israel, los que van a ser salvos del pueblo de Israel, y también todos los salvos que van a ser, que están representados por los 12 apóstoles, es decir, por todos los verdaderos creyentes del cristianismo. Y esta adoración, hermanos, es para festejar junto con Dios el que hayamos sido salvos. Porque estos 4 seres vivientes, los hombres, obviamente sí van a estar allá, ¿verdad? Los que hayan creído en Jesús, los que hayan creído que verdaderamente el Señor ha perdonado todos sus pecados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y obviamente van a ser arrebatados si están allá. Ahora, allá en el cielo no va a haber ni aves, ni animales salvajes, ni animales domésticos, ¿verdad? Pero son el símbolo, solamente el símbolo de que esos seres vivientes también están agradecidos por Dios, porque también van a tener eternidad. Mira, para entender esto, vamos a ir a Romanos 8. Romanos 8. En el versículo 19 dice Pablo, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza, mi hermano, está esperando ya el arrebatamiento, aunque tú no lo creas. Por eso vemos que muchas especies de animales, de insectos, de muchos tipos de seres vivientes se están transformando y están invadiendo muchos hábitats que no eran el propio de ellos. Ahora vean el versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo que está diciendo Pablo aquí es que también va a haber eternidad para cierta parte de la naturaleza. Más adelante aquí en Apocalipsis dice que va a haber un paraíso terrenal. Habrá nueva tierra y nuevos cielos. En esta tierra, hermanos, santificada por el poder del Espíritu Santo, van a habitar animales salvajes y animales domésticos y aves que van a convivir con los hombres del milenio. Los hombres del milenio son los salvos que salieron de la gran tribulación y que ellos no van a estar allá en el cielo, ¿verdad? Sino que van a poblar la tierra. Y dice la Escritura que los leones van a convivir con el cordero. Ya no va a haber maldad en los animales, va a ser nuevamente como en el paraíso de Adán y Eva. Y dice también la Escritura que el oso apacentará con la vaca y no va a haber problema. Y que las es decir, las serpientes, el niño jugará con ellas. Es decir, una tierra tan santificada que los animales ya no tendrán necesidad de tener veneno en sus entrañas, ni en sus bocas, ni en su cuerpo para defenderse. Eso es lo que habla Apocalipsis 4.
la adoración que viene en el cielo después del arrebatamiento, en el cual todos los seres vivientes están representadas porque van a ser eternos, unos en la tierra y otros en el cielo. Ese es el mensaje del capítulo 4 de Apocalipsis. Y yo espero, hermano, para los que no habían oído quizás o apenas van entrando al conocimiento de la palabra del Señor, que te regocijes con esto. Que esos 4 seres vivientes que parecieran espantosos, ¿verdad? Por todos los ojos que tienen en su cuerpo, alrededor de todos ellos, no te espanten. Es solamente lo que Dios quiere que tú sepas para que te regocijes esperando la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su iglesia, por todos los que estamos viviendo en este momento antes de la gran tribulación. Todos aquellos que hemos creído en el pacto de Dios que se ha hecho a través de la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque es precisamente desde el versículo 2 y 3 que Dios hace mención del pacto que se hizo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz y el derramamiento de su sangre para el perdón de pecados. Espero que esto les sirva de mucho regocijo y de mucho alimento y que todo sea en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para la gloria y honra del Padre. Para aquellos que les resulta muy difícil y muy fuerte este libro de Apocalipsis porque no han conocido al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios Salvador, al Dios que cumplió su palabra de salvar al hombre para la eternidad a través de su sacrificio. A ellos yo les invito a que el día de hoy reciban a Jesús en oración para salvación de sus vidas. Si es así, si tú todavía no has recibido a Jesús en tu corazón, te invito a que recibas a Jesús por medio de esta oración. Repite conmigo, por favor. Señor mío, en esta mañana, yo no había oído, Señor, del pacto que había hecho usted con Noé y con todos los animales y todas las bestias y con todas las aves. Pero el día de hoy yo quiero adherirme, Señor, a este pacto que usted hizo para salvación de los hombres. Le ruego que entre en mi corazón a mi Señor y Salvador Jesucristo, que me limpie de todo pecado con su sangre preciosa, aquella que derramó en la cruz del Calvario y que sirve para pago de pecados. También le pido, Señor, que por medio de la salvación que mi Señor Salvador Jesucristo me ofrece, usted me lleve al cielo porque usted así lo ha prometido. Todo se lo pido, Señor, en el nombre precioso y poderoso de su Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues, mis queridos hermanos, ese es el mensaje del día de hoy. Este mensaje en realidad debería de darse en 1 hora y media o 2 horas, pero la intención es de que se condense de tal manera que pueda subir rápidamente a las redes sociales para que ustedes lo coman el día de hoy como alimento espiritual para sus vidas. Que el Señor les bendiga y les guarde hasta 1000 generaciones. Amén.